Estamos de vuelta para seguir revisando más informaciones aquí en Agenda Económica AM 8:17. Ya les contábamos que ayer se conocieron los datos de desempleo en nuestro país. Según las cifras del INE, llegó a un 8,9% en el último trimestre móvil y de esa forma se consolidó un escenario que muestra hartas debilidades desde el punto de vista del mercado laboral. Vamos a analizar algunos detalles y para eso estamos en contacto con el director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Hola, Sebastián, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por el contacto. Juan, hay varias dimensiones desde las que podemos analizar este informe, desde el punto de vista de la creación de empleo, del desempleo femenino en particular, pero en una primera mirada general, ¿qué nos muestra sobre el mercado laboral chileno el informe de ayer? Sí, este es un mercado laboral que claramente está debilitado y que ha empeorado en los últimos registros. Efectivamente hay varias aristas aquí que revela el mercado laboral de debilidad, tanto por el desempleo como por su composición, y también hay debilidades en cuanto a al ritmo de creación de empleo y también en cuanto a su composición. Entonces, la verdad es que esta es una debilidad que está generalizada a través de diversos indicadores y que lamentablemente, más que ir mejorando, uno ve que va empeorando. En ese sentido, una de las debilidades tiene que ver con la creación de empleo. ¿Qué está pasando ahí, Juan? Sí, el ritmo de creación de empleo se ha debilitado significativamente. En el dato que conocimos ayer, ni siquiera logra aumentar el empleo en 15.000 empleos en el último año. O sea, está casi estancada la creación de empleos en Chile. Esta creación anual de empleo que tuvimos es la más baja desde febrero-abril de 2021. O sea, tenemos que remontarnos a plena pandemia para encontrar creaciones de empleo tan bajas. Entonces, primero tenemos un ritmo de creación de empleo muy bajo. Ahora, ¿qué ocurre? Es cierto que se crean empleos formales, pero claramente el ritmo de creación de empleo formal es insuficiente para absorber a todas las personas que desean encontrar ese tipo de empleo, y por eso es que la tasa de desempleo en definitiva está subiendo. Si estuviéramos creando empleos a un ritmo suficiente, no ocurriría aquello. Y lo otro que está ocurriendo, que es bien importante, es que se está destruyendo empleo informal, y si bien una parte de esas personas que dejaron la informalidad ha logrado conseguir un empleo formal, hay otra porción muy significativa que ha pasado al desempleo. Entonces, si bien cae la tasa de ocupación informal, esta es una noticia menos positiva de lo que parece, porque en realidad una porción relevante de esa disminución de la tasa de ocupación informal tiene que ver con un alza en el desempleo. Hay personas que no han logrado encontrar en definitiva un empleo formal y se mantienen buscando trabajo, pero no lo han encontrado. Entonces, así logramos explicar esta combinación entre una reducción de la tasa de ocupación informal y un alza tan relevante en la tasa de desempleo. Juan, respecto a lo que está ocurriendo en la creación de empleo en particular, tú dices, esta es la velocidad más baja desde 2021, plena pandemia. ¿Cómo venían los trimestres previos, este año, por ejemplo? ¿Se estaba viendo un ritmo similar o hay factores más puntuales que explican una caída para este trimestre específicamente? Sí, bueno, ha venido bajando. Por ejemplo, en el dato del mes pasado estábamos en ritmos en torno a 20.000 empleos, pero si uno se va, por ejemplo, hace 2 meses atrás se creaban 80.000 empleos anuales, y si uno se va, por ejemplo, a lo que ocurría hace 6 meses atrás, se creaba empleo a un ritmo de 148.000. Entonces es bastante evidente cómo se ha ido deteriorando el ritmo de creación de puestos de trabajo. Ahora, ¿a qué se debe esto? La verdad es que no hay una sola razón. Por supuesto está presente el fenómeno del bajo crecimiento económico. La capacidad de crecimiento no ha cambiado, la capacidad de crecimiento de mediano plazo, me refiero, no ha cambiado, sigue en torno al 2%, más allá de los vaivenes que pueda tener el IMACEC, que vamos a conocer en un ratito más, pero la creación de empleo no responde al crecimiento de un mes, ¿cierto? Sino que responde a las perspectivas de crecimiento en el mediano plazo, y esas se han mantenido
crecido en torno al 2% y eso ha mantenido una creación de empleo formal, ¿cierto?, que ha sido insuficiente, pero claramente ahora se han sumado otros factores y aquí los costos salariales están siendo un factor que ya se empieza a notar en las cifras que están impactando. Ya el Banco Central nos decía en el IPOM de diciembre, en su estudio, ellos realizaron un estudio empírico donde mostraron que había una mayor destrucción de empleo entre las empresas que tenían mayor prevalencia de trabajadores afectos al salario mínimo. Y además ahora la cifra, por ejemplo, si miramos la cifra de ayer, se crean 146.000 empleos asalariados formales en el sector privado en el último año, pero de ellos 125.000 provienen de la gran empresa. O sea, hoy día prácticamente la totalidad del empleo asalariado formal que se crea en el sector privado viene de la gran empresa. Juan, en cambio, las MIPYMES tienen una creación de empleo extraordinariamente debilitada. Y ese es un punto bien interesante porque nos lleva a la discusión, por ejemplo, de cómo el aumento de los costos de contratación, de los costos laborales, afecta el mercado laboral en definitiva. ¿Hay evidencia? Tú puedes empezar a vincular ya factores como, por ejemplo, que el aumento del salario mínimo ha sido 18% en términos reales o la implementación de la ley de 40 horas. ¿Esos factores empiezan a impactar en la creación de menos empleo? Sin duda, el Banco Central pone esta alerta justamente en el IPOM de diciembre porque ya detectó que eso está ocurriendo. Es cierto que en el corto plazo, quizás cuando hay aumentos salariales que están muy por sobre el crecimiento de la productividad laboral, quizás en el corto plazo pueden no generar efecto. El tema es que aquí ya llevamos persistentemente con alzas salariales que están creciendo muy por sobre la productividad laboral. De hecho, si uno mira los últimos 3 años, la productividad laboral no ha crecido nada. De hecho, ha decrecido en 1% aproximadamente en los últimos 3 años. Entonces, llevamos persistentemente alzas salariales muy por sobre lo que crece la productividad laboral y eso llega en algún momento en que genera efecto en los puestos de trabajo y eso es justamente lo que ya se empieza a observar en las cifras de creación de empleo. Pero hoy día es solo la gran empresa fundamentalmente la que está creando empleo asalariado formal. Esto nos lleva inevitablemente a hablar de una de las propuestas que están en la mesa en la carrera presidencial. Janet Jara plantea que le gustaría llevar el salario vital a los 750.000 pesos, el salario mínimo a esos niveles. ¿Es factible, Juan? Claramente, si esa propuesta se materializa, tendríamos un efecto bastante relevante sobre el mercado laboral, porque si uno calcula cuánto sería de incremento si se materializa la propuesta, sería alrededor de un 42% de alza nominal y alrededor de un 26% real una vez que esté materializada. Entonces sabemos que en 4 años la productividad laboral no va a crecer en 26%, claro, si en los últimos 3 años ha decrecido en 1%. Por lo tanto, es evidente que de concretarse esa medida seguiríamos con un alza de salarios que sigue desalineada, que se profundizaría ese desalineamiento con el crecimiento de la productividad laboral y por lo tanto más bien lo que esto generaría es que sigamos viendo un deterioro en el mercado laboral. Esto contribuiría a un mayor deterioro en el mercado laboral. Juan, nos quedan 30 segundos nada más, pero no quiero dejar pasar la posibilidad de preguntarte sobre lo que está pasando con el desempleo femenino también, que llega a su peor nivel bajo el actual gobierno. ¿Qué explica esos niveles? Por un lado, la tasa de participación femenina sigue aumentando, a diferencia de los hombres donde está cayendo, y por eso en los hombres el alza en la tasa de desempleo es un poco menor. Y por supuesto se combinan estos factores, bajo crecimiento y por lo tanto baja creación de empleo, efectos de costos salariales, pero también hay un efecto de lo que ocurre en la educación superior. Fíjate que el grueso de este aumento de desempleo son personas con educación superior completa y ahí podemos tener también un fenómeno más de tipo estructural, donde hay muchas personas que están egresando de la educación superior, pero en definitiva no hay campo de trabajo para ellos. Entonces, una mezcla entre factores coyunturales y factores estructurales. Súper interesante lo que está pasando en el mercado laboral, muy desafiante sobre todo, ¿no? Para una economía que todavía no logra despegar completamente. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Encantado, que tengas un muy buen día. Igualmente.